la comparación entre la mafia siciliana y el clan de los Char es muy interesante porque es una familia que funciona de manera muy parecida, con negocios legales, con aspiraciones políticas aparentemente legítimas, pero estas familias se acostumbraron a ganarse la gente no solamente a través de sus negocios, sino también de sus formas de hacer politiquería. Y así pasaron de ser empresarios a ser politiqueros. Y por eso vamos a hablar de 6 tesis muy importantes para entender el contexto de este libro de Laura Ardila Arrieta, que se titula La Cosa Nostra, donde claramente hay un juego paronímico entre la Cosa Nostra siciliana y la mafia de los Char en el Caribe colombiano, que no solamente tienen injerencia en el Atlántico o en Barranquilla. Vamos a partir inicialmente de una tesis de cómo se convierten en un clan tan poderoso en Colombia, no solamente del Caribe colombiano. Ellos, a través de su fortuna, empiezan a aspirar a cargos de elección popular. Y así, durante 4 décadas, logran tener un caudal suficiente como para ganar alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos, curules para ediles y curules en el Congreso de la República de Colombia. Solo les faltó llegar a la presidencia de la República y hasta tuvieron precandidatura a este cargo. Y acá la periodista Laura Ardila Arrieta cuenta unas anécdotas que dejan mucho que desear. Dice: el 29 de abril de 2015, cuando me bajaba de un taxi en la ciudad de Valledupar, 3 motos con tipos armados se me acercaron para quitarme mi bolso. No fue un atraco cualquiera. Los ladrones me habían seguido y no le quitaron al taxista ni su celular ni su billetera. Al día siguiente, un hombre se comunicó al sitio donde me estaba hospedando para decir que tenía mi teléfono y me lo quería devolver. Un día después de eso, otra persona reportó que había encontrado la billetera con mis documentos y deseaba entregarlos. Lo que nunca apareció fueron mi libreta de apuntes y mi agenda con datos de contacto de muchas fuentes. La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP sacó un pronunciamiento diciendo que consideraba que se trataba de un robo de información. Esto fue publicado por la FLIP el 13 de mayo de 2015 y me asesoró para interponer la denuncia ante las autoridades. Mi entonces jefa, Juanita León, por su parte, se comunicó con María Lorena Gutiérrez, en ese momento secretaria general de Palacio y mano derecha del entonces presidente Juan Manuel Santos, para contarle lo sucedido y preguntar si podíamos contar con el respaldo del mandatario en caso de que nos sucediera algo más. Horas después, el abogado de los DAES llamó furioso a Juanita porque Santos había llamado personalmente a su cliente para decirle que no se metiera con la silla vacía. Y según él, los empresarios
no tenían nada que ver con el hostigamiento. Luego le confesó a Juanita que los DAES sí habían estado involucrados con el intento de campaña de desprestigio que nos hicieron por redes, pero no con el atraco. Un asunto que 8 años después no ha sido esclarecido por la justicia. Todos estos datos fueron contados por Juanita León en su libro 10.000 horas en la silla vacía, Aguilar 2020. Para este libro, o sea, para la Costa Nostra, ratifiqué la dificultad de hacer reportería sobre los DAES. El 24 de febrero de 2023, tras pedirle formalmente una entrevista, Cristian Daes me contestó por chat que no tenía interés en hablarme, comillas. Es claro que cuando nos has llamado para cumplir con eso que algunos periodistas llaman equilibrio, lo que has publicado está lejos de la verdad, lo tergiversas y lo acomodas a tus intereses, dijo entre varias cosas. Después me bloqueó en WhatsApp. Sin embargo, en 8 años, ni Cristian Daes ni su hermano Yuyo adelantaron jamás ningún trámite de rectificación frente a mis escritos. El día antes de este cruce de mensajes, le había escrito por chat a un periodista llamado Oscar Ritoré para preguntarle si podía tramitar con él mi petición formal de entrevista a los señores Daes. Lo hice porque una periodista importante de Bogotá, amiga de Cristian Daes, facilitó el número de Ritoré diciendo que se trataba del asesor de comunicaciones de los empresarios. Ritoré me respondió que los DAES no necesitan personas que les manejen las comunicaciones, que él era un gran amigo de ellos y que se atrevía a anticiparme que no tenían interés en hablar conmigo, debido a que en tiempos anteriores yo había dedicado mis escritos a especular y a generar dudas sobre su honestidad. Terminó anunciando que me iba a bloquear en WhatsApp con el siguiente mensaje textual, comillas: procedo a bloquearte en mi móvil para que no tengas que escribir en tus notas absurdos como los que pusiste en aquella donde afirmaste impunemente que te asaltaron para robarte un teléfono, secuestrar tus escritos y convertirte en una víctima fantástica de una historia inverosímil. Semanas antes de esta publicación, colegas en quienes confío me contaron que la periodista importante, amiga de Daes, aseguraba en grupos de chat y en otros escenarios que yo era una periodista, entre comillas, extorsionista. Un intento de desprestigio que me recordó el burdo mensaje anónimo de WhatsApp que circuló contra la silla vacía en 2015, cuando escribí por primera vez de los mayores contratistas desde que los Char llegaron al poder. La historia política de los Char continúa abierta, claro. El terremoto del caso Aida Merlano dejó en jaque al imperio, pero con muchos caminos posibles aún a la vista. Esta reportería finalizó con la parábola de esa exposición. Al momento de poner el punto final de la Costa Nostra, Aida Merlano estaba pendiente de su fallo en segunda instancia por violación de topes en las campañas electorales. Igualmente, a su hija, Aida Victoria Merlano Manzaneda, no se le había resuelto el recurso de apelación a la condena en primera instancia por fuga de presos y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Julio Gerley seguía en juicio por violación de topes electorales, corrupción al sufragante y concierto para delinquir, y Arturo Char enfrentaba una investigación penal formal en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción electoral y concierto para delinquir. En junio de 2023, Arturo Char rindió indagatoria de manera virtual y se acogió a la garantía constitucional y legal de guardar silencio. Ese día quedó vinculado formalmente al proceso penal. La Sala Penal de Instrucción de la Corte Suprema deberá ahora resolver su situación jurídica. Bueno, y ya sabemos que también llegó la orden internacional de aprehensión en su contra.
En febrero de 2022, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó compulsar copias ante el despacho del fiscal general Francisco Barbosa para que investigue las acusaciones de Merlano contra Alex Char Chelhub, Fuad Char Abdala, Julio Gerlein Echeverría, Julio Eduardo Gerlein Villa, Faisal Cure, Héctor Amariz y Lilibet Ginás, entre otros personajes mencionados en las declaraciones de la ex congresista. Ese mismo mes, el abogado Miguel Ángel del Río, en representación de Aida Merlano como víctima, denunció en la fiscalía a Alex y a Fuad Char y a otras personas por determinar por los delitos de fuga de presos, secuestro agravado, constreñimiento para delinquir, tentativa de homicidio, fraude procesal, soborno en actuación penal y acceso carnal violento. Los Char respondieron anunciando una denuncia contra Merlano por falso testimonio. El abogado Iván Cancino me dijo en marzo de 2023 que tiene un poder para presentar esa denuncia, pero en ese momento aún no lo había hecho. Agregó Cancino que para esa fecha Fuad Char y su hijo Alex Char habían recibido o no habían recibido notificación o citación alguna de la fiscalía en relación con las denuncias de Aida Merlano. Bueno, una fiscalía uribista que encubre a uribistas. Y ahí pueden ver ustedes el testimonio de Laura Ardila Arrieta, que ella es periodista y cronista del Caribe colombiano en ejercicio del oficio desde el 2003. Y acá pues está todo su recorrido por La Silla Vacía y también los 3 premios nacionales de periodismo que ha ganado, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Periodista del Año 2017. ¿Y qué pasa aquí con este testimonio? Que es muy raro que la atraquen y que después le devuelvan el celular, que no atraquen al taxista y que solamente le roben su libreta de apuntes, su agenda con contactos. Y también es muy extraño que tanto los DAES como los Char se nieguen a darle una entrevista a ella, precisamente por tildarla de ser calumniadora. Y pueden ver ustedes que, como pasaba con la mafia siciliana, al clan de los Char lo defienden con las mismas fantasías, que no, que es que son muy buenos porque ayudan a la gente. Un político ayuda a la gente cuando denuncia cosas graves, cuando hace algo diferente a los demás mandatarios, pero cuando utilizan el Estado para enriquecerse más, para tapar corrupción, eso realmente no es ayudar. Entonces, ¿cómo tratan de desviar la atención? Como ustedes lo pudieron ver cuando Ariel Ávila debatía con el señor diputado del clan de los Char, el señor Arias, que el señor Arias trataba de desviar la atención metiendo a Petro y con aquella teoría y noticia falsa del pacto de la picota, que entre otras cosas eso fue un invento del pasado proceso electoral, en donde la revista Semana y compañía trataron de decir que Petro mandó a su hermano a cambiar votos por rebaja de penas a delincuentes en la picota. Esa noticia falsa los uribistas lo llaman el pacto de la picota. Un pacto pues totalmente inventado y que no ha tenido mayores repercusiones, pero que el uribista promedio cree que realmente pasó el pacto de la picota. Eso sirve como un efecto Mandela. Entonces trató de involucrar a Petro y para eso utilizó otra noticia falsa, porque Petro sacó un decreto para favorecer la libertad de madres cabeza de hogar, pobres, pero
Aída Merlano no es ninguna pobre. Entonces, ese decreto pues no favorece a Aída Merlano. Entonces, este tipo que defiende ante Ariel Ávila al clan de los Char, diciendo que Petro estaba bregando a darle impunidad a Aída Merlano en su propósito de destruir al honorable clan de los Char. Y acá entra una teoría muy interesante que vamos a seguir desarrollando en diferentes clases. Se llama la teoría de las 6M. O sea que hay personajes que tienen nombres o apelativos o alias de M y que son muy peligrosos para el régimen uribista y que todos están prendiendo el ventilador para denunciar relaciones mafiosas entre politiqueros uribistas, grupos armados ilegales y otro tipo de delincuentes. Entonces, esta es la cuarta tesis que quiero analizar con ustedes, la teoría de las 6M. Empecemos con Aída Merlano. Entonces, esa sería la primera M, Merlano. Esta señora, como ustedes saben, fue la pareja sentimental de Alex Char y ella fue encontrada culpable del delito de compra de votos y ella se fugó, también con ayuda de su hija Aída Victoria Merlano, pero después de fugarse fue capturada y extraditada otra vez a Colombia. Y al ser extraditada a Colombia, ella empezó a decir que sí, que ella era culpable, pero que muchos de los Char o cercanos a los Char también habían comprado votos. De aquí donde los Char la denuncian a ella por falso testimonio. Y Aída Merlano tiene unos testimonios muy interesantes para desenmascarar al clan de los Char. Por eso la Corte Suprema de Justicia se vio en la obligación legal de imputar al señor Arturo Char, que fue presidente del Senado de la República, y que Ariel Ávila, que en algún momento lo conoció y fue compañero de él, dice que este señor solamente fue como 4 veces al Congreso. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que alguien se gane 40 millones con votos comprados y que nunca vaya a trabajar? Ese es el descaro del clan de los Char, y aún así hay gente que los defiende y que sigue votando por ellos o sigue comprando votos para ellos. Eso es el descaro que ni la mafia siciliana se atrevió a tanto. Para continuar con esta teoría de las 6M, tenemos al paramilitar Salvatore Mancuso, que declaró ante la JEP durante más de 20 horas cuáles son las relaciones entre grupos paramilitares con policías, con militares, con politiqueros, con grandes empresarios, cómo perfilaban los enemigos para matarlos, en donde hay cadáveres de víctimas del narcoparamilitarismo. Mancuso también es muy importante para la justicia colombiana, al lado de Merlano. Otro paramilitar muy parecido a Mancuso, que también está empezando a denunciar la misma mafia, alias Macaco. Entonces, otro por la M, miren, Merlano, Mancuso y Macaco. La teoría de las 6 M's. Y Macaco también dice que presidentes como Uribe apoyaban a los paramilitares o que era el jefe de ellos. Murcia, bueno, Murcia no fue paramilitar, pero él fue un empresario que fue a la cárcel por el escándalo de DMG, que era una pirámide. Fue más por estafa que por paramilitarismo. Él realmente no fue paramilitar, pero él tenía un testimonio que involucraba a los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez, a Tomás y a Jerónimo Uribe Moreno. Y por eso él dijo una declaración que le salió muy cara cuando Uribe era presidente. Él dijo que Uribe era buen presidente pero mal padre. Y eso le hirió el ego totalmente a Uribe.
Tanto así que fueron a Panamá y lo capturaron y de una lo hicieron extraditar y lo arrestaron sin una orden judicial. Y Uribe se inventó un decreto solamente para entramparlo. Entonces él apareció hace poco, el señor David Murcia, y empezó a decir que lo de él no fue una captura, o sea, que el gobierno de Álvaro Uribe lo secuestró. Y realmente se dio cuenta que Uribe no solamente era mal padre, sino que Uribe también era mal presidente. Pero en esa época mucha gente creía que Uribe era buen presidente porque RCN y Caracol hablaban maravillas de él, más otros medios tradicionales. Entonces mucha gente hace más de 15 años creía que Uribe era muy buen presidente. Gis Medina, que apareció hace poco también, sigue manteniendo la M, Murcia Medina. Gis Medina era una parlamentaria cuyo voto era muy importante para aprobar el acto legislativo que permitía la reelección de Álvaro Uribe Vélez como presidente. Entonces, había dos votos de los que dependía ese acto legislativo, el de Gis Medina y el de Teodolindo Avendaño. Y resulta que el ministro de Justicia, el ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, y el ministro de Salud y Protección Social, Diego Palacio, entre otros, más otros del Departamento de la Presidencia, sobornaron, también por orden de Uribe, sobornaron a Gis Medina y a Teodolindo, y ellos votaron a favor de la reelección. Y así se aprobó el acto legislativo que dio origen a la Gis política, un delito que está impune todavía porque ha pagado Gis Medina, ha pagado Teodolindo, Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacio, pero no ha pagado realmente Uribe. Pero Gis Medina está pidiendo pista para ir a la JEP. Entonces ahí, esta Medina sería otra compareciente. Y por último, cierra la M, la teoría de las 6 M's, alias Mauricio, que por ese alias casi no lo conocen más por el alias Otoniel o Tontoniel, a mí le dicen Tontoniel. Alias Mauricio, jefe del Clan del Golfo, que fue capturado y extraditado en extrañas circunstancias rápidamente por el gobierno uribista de Iván Duque Márquez. Resulta que alias Tontoniel o alias Otoniel o alias Mauricio, o sea, ahí se mantiene la M, alias Mauricio, de una lista de 68 personas de la politiquería colombiana que tienen que ver con el Clan del Golfo. Y ahí mencionaron a varios funcionarios uribistas. Entonces, por eso, como ahí también iba a caer Iván Duque Márquez, Francisco Barbosa y el mismo Uribe, entonces alias Otoniel lo extraditaron rapidísimo, a las carreras. Y creyeron que con eso silenciarían a alias Otoniel o alias Mauricio. Pero el tipo ya dijo que iba a hablar ante la JEP. Aparte de que publicó esa lista, dijo que de los peces gordos solamente iba a hablar ante la JEP y que lo iba a hacer cuando el fiscal Francisco Barbosa Delgado terminara su mandato en febrero del 2024, que antes no podía hablar. Y eso generó mucha suspicacia, porque si Francisco Barbosa no tiene que ver con el Clan del Golfo, como lo ha dicho Gonzalo Guillén y lo hemos dicho acá, si no tenían que tapar la ñeñe política, que es narcopolítica, porque este señor, alias Otoniel o alias Mauricio, solamente va a hablar cuando haya cambio de fiscalía, porque él sabe que de nada sirve hablar en este momento, cuando la fiscalía se investigaría ella misma y se encontraría inocente, como pasó con el doctor Cianuro y Néstor Humberto Martínez. Entonces, pilas, que para febrero de 2024, cuando llegue a la fiscalía, sea Ángela María Buitrago, Amelia Pérez o la señora Luz Adriana Camargo, cualquiera de las tres que llegue a la fiscalía, probablemente puede mandar a la cárcel al anterior fiscal, algo que nunca ha pasado en Colombia, porque alias Mauricio o alias Otoniel probablemente va a corroborar lo que ya descubrió el periodista Gonzalo Guillén, quien no solamente descubrió la ñeñe política, sino el asesinato a más de 200 personas que encubrió la fiscalía con Daniel Hernández y con Barbosa y Mancera al tema
de proteger testimonios de la ñeñe política. O sea, solo por tapar la ñeñe política permitieron que el clan del Golfo matara a más de 200 personas. Esa es la denuncia que descubrió Guillén, y alias Otoniel o alias Mauricio puede demostrar eso. Y esto podría convertirse en el Club de los Siete, porque aquí podría entrar la señora Mancera. O sea, Mancera, que en este momento es la vicefiscal general de la Nación. O sea, si llegan a capturar a Mancera y Mancera prende el ventilador, entonces ya sería el club de las 7 M's, porque ahí entraría la señora Mancera. Y así se va aumentando el club de las M's. Y por eso es tan importante que analicemos esa tesis. Y ya para terminar, definitivamente el clan de los Char sí funciona como la mafia siciliana, porque se debaten entre lo legal y lo ilegal. Son empresarios que a la vez son mafiosos, que compran votos, que amenazan de muerte, que roban celulares para robar información, que censuran, que persiguen a periodistas que les investigan, y que tuvieron también la posibilidad de pelear por una presidencia de la República, así sea en fases previas. Entonces, la mafia de los Char es bastante peligrosa, y esperamos que paguen, como dice la hija de Aida Merlano, que es tocaya de ella, como dice Aida Victoria Merlano, que paguen los que tengan que pagar, y que se haga justicia, y que reduzcamos el 94% de impunidad que hay en Colombia.